Entonces, bueno, ya una vez que nosotros tenemos descargado e instalado RStudio, nos vamos a dar cuenta de que R tiene 4 ventanas principales que están enumeradas al frente. La primera de ellas es el editor de sintaxis. En esta parte de aquí, en la parte izquierda, en la parte de arriba, esta de aquí, cuando nosotros abrimos R, aquí es donde vamos a escribir nuestros scripts o nuestras instrucciones. Todo lo que nosotros le metamos aquí, esto lo va a correr, va a pasar directamente a la consola. Entonces, escribimos script de este lado, se ejecutan y pasan a la consola. Una vez que la consola los captura, los procesa y los puede repartir hacia acá arriba. Después pasábamos a la consola. La consola es el entorno computacional. Es decir, si nosotros escribimos directamente en la consola, esta va a poder ejecutar instrucciones sin necesidad de pasar por el entorno de la sintaxis. Pero es recomendable siempre utilizar esta parte de aquí arriba y luego hacer el script, que el script pase del 1 al 2, o sea, del editor de sintaxis a la consola. Después, del lado derecho, arriba, vamos a tener un entorno de trabajo, que aquí en este lugar es donde se muestra todo el conjunto de datos y los objetos. Cuando nosotros trabajamos en R, vamos a poder trabajar con vamos a decirle, unas abstracciones que se llaman objetos. Todo lo que se maneja en R va a ser un objeto. Entonces, desde ahorita grábense bien esa palabra, el objeto, porque todo en R va a ser un objeto. Cuando nosotros ejecutamos un script, aquí arriba, otra vez en el lado 1, ejecutamos un script y lo pasamos al lado 2, se va a ejecutar. Y aquí va a ser algún tipo de operación interna el procesador o la computadora. Cuando termina de hacer ese procesamiento, va a pasar directamente aquí al entorno de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a poder visualizar dónde están nuestros objetos. Si tenemos un objeto de tipo carácter, o tenemos un objeto numérico, o tenemos un objeto de un data frame, o tenemos una matriz, o tenemos un vector, etcétera, ¿no? Son todo lo que manejamos aquí, a partir de ahorita van a ser objetos, ¿vale? Ok. La siguiente parte es son pestañas. En esta parte de aquí abajo, es que no se alcanza a ver bien, pero vamos a tener 5 pestañas. Cada una de estas pestañas nos va a tener algo diferente. En la primera es una pestaña que dice Files, ¿no? O archivos. Aquí vamos a tener toda la configuración de nuestros archivos, los documentos que hemos estado generando, y si tenemos alguna base de datos adicional, pues ahí la vamos a guardar. Después vamos a tener otro que dice Plots, que esos son como los más importantes ahorita. Hay el de paquetes, pero en el de Plots, cuando nosotros ejecutamos nuestro script, otra vez del lado 1, en la parte 1 ejecutamos el script, lo pasamos a procesamiento, a lo mejor no siempre va a pasar directamente de este lado. Puede pasar aquí en forma de plot o en forma de una gráfica. Pero entonces esto lo iremos trabajando con el tiempo. Entonces ahorita lo único que quiero que asimilen, por lo menos en esta clase, es que R siempre va a manejar objetos. Entonces, ¿qué es lo primero que vimos la clase pasada? Pues que si nosotros ingresamos un valor en la consola, ¿se acuerdan cuál es la consola? Sí. De las 4 ventanas, ¿cuál es la consola? El cuadrante inferior izquierdo. El cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Ok, si nosotros en ese cuadrante colocamos un valor, por ejemplo, 1 más 1, y le ponemos Enter, va a funcionar como si fuera una calculadora. Si le ponemos 2 más 5, va a funcionar como una calculadora y nos va a regresar un valor de 7. Si nosotros a la consola le asignamos una letra y a esa letra le ponemos un dígito, por ejemplo, A es igual a 5, cuando nosotros ejecutemos A nos va a regresar el valor de 5. Vamos a hacerlo rápidamente para recapitular un poco. Sería armar un guión. Un script es un guión. Los scripts son documentos de texto con una extensión que comprende el compilador o la consola de nuestro lenguaje. Es decir, cada vez que nosotros escribimos en la pestaña superior del lado izquierdo o en la parte del script, vamos a poder meter comentarios, vamos a poder meter código, etcétera, ¿no? Esto
es lo que va a hacer que nuestro programa tenga un flujo. El flujo del programa siempre va a ir de arriba hacia abajo, ejecutando cada una de las instrucciones una por una, ¿vale? Entonces se le dice que es un script en tipo cascada, porque va a ejecutar siempre de arriba hacia abajo, todo va en cascada. Entonces, cuando nosotros guardamos un script o guardamos un guión, lo podemos guardar siempre bajo estos nombres. Como todos los scripts en R tienen una terminación, entonces su terminación va a ser .r. Lo recomendable aquí es guardarlo siempre como primer, guión bajo, script, o depende qué es lo que haga nuestro script. Por ejemplo, si va a recolectar información de algo en específico, pues le vamos a poner recolectar, guión bajo, información, guión bajo, tal. Entonces, lo ideal es que las palabras, cuando nosotros lo guardemos, siempre utilicemos el guión bajo. Y utilicemos una letra minúscula y una mayúscula para separar de esta forma. Esto es como una práctica de programación que se puede utilizar y es muy dinámico que nosotros podamos entender el programa de alguien más si tiene esta estructura, a que si de repente empezamos a meter programas o a guardar nuestros scripts como sin título, .r, o programa final, o último final definitivo, .r, ¿vale? Eso es lo que quiero que se diferencie un poquito aquí, que si vamos a empezar a programar este tipo de cosas, que desde el principio lo empecemos a hacer en orden, porque después se hacen unos relajos de programas por todos lados. Entonces, bueno, como les comentaba, los comentarios, estos inician con un símbolo de gatito. Estos no son procesados por el compilador, lo que quiere decir que los salta y hasta que encuentre una instrucción, pues va a empezar a trabajar desde ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Okay. Entonces, bueno, esta es la parte súper básica de R, ¿no? Realmente los comentarios, cómo funciona, cómo está distribuido, es como lo más básico que podemos trabajar. Pero entonces ahora sí, como decíamos la clase pasada, R va a trabajar con tipos de datos. Cada tipo de dato es un objeto, ¿vale? Acuérdense bien de esa palabra, es un objeto. Entonces, todo lo que va a manipular R va a ser un objeto. Los objetos en R se van a construir a partir de otros objetos más pequeños. Cuando nosotros hablamos de computación y de programación en específico, nos vamos a dar cuenta de que los lenguajes de programación que surgen a partir de la época de los 70, 60, 70, 80, se van a construir a partir de datos binarios y ahí se va a empezar a generar otro tipo de lenguajes, pero lo ideal es que cada lenguaje se pueda construir a partir de las bases de otro. Entonces, R, digamos que está en un nivel muy alto ya. Está trabajando con otros tipos de datos más complejos todavía, que son los objetos. Entonces, no tiene mucho sentido que ahorita expliquemos qué es un objeto, porque vamos a irlo trabajando poco a poco y se van a dar cuenta de que un objeto realmente es una cosa muy abstracta. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Pero grábense bien esa palabra. R siempre trabaja con objetos. Cuando trabajamos con objetos, a cada una de nuestras variables le podemos asignar 5 tipos de objetos o 5 tipos de variables o tipo de dato. El primero sería un tipo de dato carácter. Ya comentábamos que un tipo de dato carácter era una cadena de texto, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces teníamos el siguiente tipo de dato, es un dato de tipo booleano, ¿no? Que cuando estamos en estado 1, quiere decir que está encendido o abierto, o también puede ser que sea verdadero. Y tenemos otro caso, el caso 0, cuando está apagado, está cerrado o está en falso, ¿vale? Ese es el principio básico de la lógica booleana. ¿Es 1 o es 0? ¿Está encendido o está apagado? Cuando nosotros trabajamos aquí, podemos ponerle un valor, por ejemplo, verdadero, y vamos a ponerle que sea true. Y por ejemplo, aquí le puedo poner correr. Sí, el true siempre tiene que estar en mayúscula, ¿no? Porque si no lo va a detectar como si fuera un objeto o una variable.
Ok, aquí como ya se hicieron muchas, bueno, todavía no se hacen tantas, pero aquí lo puedo limpiar. ¿Puedo limpiar este? Y le pongo que sí, limpiar. Siempre acostúmbrese a limpiar todo su entorno, a menos de que no lo utilicen. Digo, a menos que lo utilicen. Si lo utilizan, no lo limpien. Pero si no lo están utilizando, no pasa nada. Entonces, bueno, ejecuto mi objeto verdadero, le pongo una asignación en true, y aquí me va a decir que es true, o es un dato verdadero. Cuando yo ejecuto este, lo señalo y le pongo correr, aquí abajo me va a decir, tienes un valor verdadero. Ahora, vamos a ver, vamos a comprobar qué tipo de objeto es este. Le pongo class y le pongo verdadero. Y me dice que es un tipo de dato lógico. ¿Vale? Entonces ya lo separamos del resto de las categorías. Aquí si yo le pongo, por ejemplo, true, en minúsculas, chequen lo que va a pasar. Me dice que no se encuentra el objeto true. A pesar de que dice lo mismo, no es lo mismo. Entonces tiene que ser en mayúsculas. O solamente dejamos la T y ahí está, ¿no? Verdadero, es true. Ahora, ¿cuál sería el caso contrario? Si es falso, ¿qué tipo de dato tendríamos que poner? ¿Ponemos false? ¿O ponemos, bueno, le damos correr? Ahí está, ¿no? Falso. Y yo le puse el nombre aquí. Ah, ¿no? Falso. O le pongo simplemente una F y también me lo va a dar como falso. Entonces, si yo le pongo aquí copio esto y lo pego aquí abajo, le pongo cuál es, con class, acuérdense qué hacíamos. Comprobábamos qué tipo de dato teníamos. Quiero saber en class o con el objeto class qué es falso. Y me va a decir aquí que es un tipo de dato lógico. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos, ¿cuántos tipos de datos? ¿Cuál es el primero? Numéricos. Ajá. Caracteres. Booleanos o lógicos. Enteros. Y hay otro. Complejos, ¿no? Estos son los 5 tipos de datos que vamos a tener en R. ¿Vale? Es bien importante que aprendamos a distinguir qué hace cada uno. Y según yo, no es tan difícil saber para qué podemos utilizar cada uno de ellos. Repito, los tipos de datos numéricos, ¿qué tienen? Punto decimal. Los tipos de datos enteros, pues números enteros, ¿no? Los tipos de datos booleanos o lógicos, verdadero o falso. Y los tipos de datos complejos, números imaginarios, ¿no? Vamos a decir. Me falta uno. Caracteres, ¿no? Caracteres, vamos a tener cadenas de caracteres. Y vamos a poner estas cositas o con estas de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una cadena de carácter, puedo utilizar esto o esto. ¿Vale? No importa, es igual. Entonces, estos son los 5 tipos de datos. Ya habíamos platicado sobre ellos, pero lo reforzamos un poquito más porque es bien importante que sepamos para qué se usan y qué es cada uno de ellos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bien.